Si lo llamo el mundo empresarial y el mundo social en el fondo, ¿cuál es la relevancia que tiene el tema de la carrera de contador auditor? Bueno, la profesión nuestra, la de los contadores y las contadoras, permea en todo ámbito de la sociedad. O sea, prácticamente no hay ámbito en donde uno pueda encontrar un colega, digamos, ejerciendo, tanto en el sector público o privado, de manera independiente. Justamente lo que tú decías, la noticia y la entrevista importante, la contingencia política, tiene que ver con la confianza y cómo se permea. Y en el mundo empresarial es sabido que permanentemente siempre hay malas prácticas, trucos, se busca, digamos, como el resquicio para de alguna forma buscar beneficio personal sobre lo que sería el beneficio colectivo. Y los contadores públicos que obren de buena manera justamente están del lado de lo correcto, tanto en materias de impuestos, en transparencia informativa, en presupuestos públicos, ¿no es cierto?, en ejecución de compras públicas, y tú siempre vas a encontrar un contable y que hace bien su trabajo. A pesar de que también obviamente hay colegas que han caído en malas prácticas y a veces tenemos que aprender de eso también. Pero esa es la fe pública, justamente es cómo hacemos que la sociedad en ese entramado de desarrollo empresarial y de sector público le puede dar confianza para que las cosas en general funcionen de manera colectiva. Una pregunta muy personal. ¿La era digital ha ayudado a esto, a que se eviten este tipo de problemas? ¿Por qué lo pregunto? Porque, por ejemplo, antes, no sé, el libro diario era manualmente. Correcto. Y ahora sí ya todo digital, las boletas de servicios impuestos son digitales. ¿Ha ayudado para evitar todo este conflicto de confianza con los contadores? Mira, debemos separar un tema que siempre lo recalcamos en la universidad, en nuestros estudiantes. Son dos cosas aparte. Una cosa, cierto, es la contabilidad financiera, ya la que se hace, cierto, de acuerdo a normativa que están reguladas a nivel internacional, que en Chile, cierto, se conocen como IFRS o NIF, es la sigla, cierto, chilena. Y otra cosa, cierto, es lo que ha dispuesto el legislador respecto de cómo se tiene que llevar la aclaración de impuestos. Son temas distintos, corren por carriles distintos, ¿ya? Normalmente, cierto, se confunde y se llama una contabilidad tributaria porque normalmente las pymes tienden a ajustarse a una instrucción de punto de vista tributario, ¿ya? Pero eso no es lo correcto cuando tú quieres emprender. Cuando tú tienes emprendimiento y solamente te estás ajustando a un tema tributario, estás cumpliendo con el tema legislador. Pero si tu empresa va creciendo, quieres decir después tratar de llegar a la banca ¿qué te va a pedir? Balance que estén, ojalá, cierto, llevado de acuerdo a normativa internacional, lo que realmente tiene que hacerse. Y ahí sí te vienen los conflictos. Entonces eso cuesta hacer entender a los empresarios claramente que un profesional capacitado con toda la normativa, tanto contable y tributaria, tampoco, cierto, lo vas a encontrar por 10.000 pesos, no es así. Entonces, de ahí vienen los inconvenientes, a veces, cierto, en que hay inconvenientes, problemas con el asesoramiento que se puede brindar. Y eso es lo que uno trata de destacar con nuestros estudiantes. Oye, separar. Pero, Toti, tiene sentido lo que tú dices en lo que es el desarrollo de la tecnología y la profesión. O sea, efectivamente, de repente hay como una caricatura que el contable o el contador es una persona casi como de manejar dinero y de estar en un escritorio y detrás de como una caja registradora. Existe como ese mono que no es así, pues en realidad efectivamente el manejo contable, fiscal o tributario y de gestión en general está todo soportado en sistemas cada vez más complejos. Hay muchos contadores que trabajan en nubes en realidad, o sea, el soporte está accesible de distintos equipos en tu celular, en distintas computadoras, en distintas regiones. Entonces existe la contabilidad multiempresa. Y todo eso se maneja hoy día lo que se llama ERP, que nosotros en nuestra carrera en particular además se trabajan dos marcas bien conocidas, una SAP, digamos, a nivel mundial, y la tenemos incluida en un electivo, y otra es Softland, que tenemos un contrato con ellos de manera educacional, que es un producto muy, muy reconocido a nivel internacional, pero en Chile es muy usado. Así que tienes toda la razón. Y ahora, si eso ha permitido que se permee la confianza o haya más o menos confianza, no sé, fíjate, porque igual el fraude informático existe, el hackeo, claro, la trampa. Luego podemos comentar un caso que fue muy famoso en el mundillo nuestro, de un colega que justamente usando la tecnología permitió defraudar algo así como 2.000 millones de pesos a su compañía. Jaime, bueno, hoy día a nivel país estamos sufriendo cambios hace rato, ¿no? Ya sea por el tema de constitución, gobierno nuevo, pero hay un tema que está en el tapete que tiene que ver con la reforma tributaria, ¿ya? En ese contexto, ¿cómo se ha abordado la reforma tributaria en el ámbito académico de la carrera respecto a los permanentes cambios que se está viviendo en los últimos tiempos, en términos tributarios, obviamente? Mira, la carrera en este momento tiene una permanente revisión de sus contenidos académicos, de los programas de asignatura. De hecho, ya comenzamos el área tributaria hace una semana atrás,
y por lo tanto lo que hacemos es revisar el programa para poder irlo adecuando a lo que actualmente se está viendo en la práctica, se está realizando en la práctica. Por lo tanto, la carrera constantemente está abordando los cambios, ya sea a nivel laboral, ya sea a nivel contable, tributario, etcétera. Eso es una revisión permanente y una preocupación permanente de la dirección de escuela que en este caso maneja Fernando Morales. Fernando, y para ti, estas propuestas tributarias que están en la mesa hoy día, hablando de la contingencia un poquito, ¿no? ¿Qué te ha parecido todos estos cambios? ¿Tienes una opinión o todavía es muy pronto? Mira, para...? Yo voy a hacer una opinión más como ciudadano. Sí, Quizás claro. aquí el experto es Jaime, porque él desarrolla la disciplina, pero en general no hay reformas tributarias que ha dejado conforme a un sector o a otro. O sea, además estamos en una etapa, en una década de un poco de inestabilidad en materias tributarias. Lo que era reconocido en la década del 90, para tomar la democracia en adelante en referencia, hubo una estabilidad con poca alteración a la estructura tributaria que le había instalado el gobierno anterior, digamos, con sus políticas económicas y que tenía que ver muy pro crecimiento y muy ochentero, digamos. Y el 90, que fue un periodo como de calma y de transición muy largo, más allá del gobierno de Patricio Aylwin, fue muy larga la transición, y diríamos que después del 2000 empezaron a haber reformas que afectaran, digamos, al empresariado. Ya luego del 2000 en adelante, del 2010 en adelante, podríamos decir que casi todos los gobiernos han tratado de instalar una reforma tributaria, lo que en términos de temporalidad es muy corto. O sea, que en 4 años tengan que cambiar el modelo de declaración, las tasas de impuestos, las alternativas que hay, es muy rápido. Eso ha traído una complejidad en la educación, en los colegas, en el gremio. El Colegio de Contadores también se ha puesto bravo, digamos, cuando decimos otra vez están cambiando el mono y no son nuestros colegas los que tienen que asesorar correctamente, y obviamente el cambio permanente no nos favorece. Así que yo creo que se pasó de un extremo de una larga pasividad tributaria a un exceso de reforma y contrarreforma según el gobierno que ha estado por sus 4 años. Y eso ha afectado el tema también de las postulaciones de los alumnos, en el sentido de que al momento de elegir una carrera dicen ya, voy a ser contador y editor, pero obviamente uno se empieza a informar y todo. Claro. Oye, ¿sabes que este año cambiaron esto, este año cambiaron esto otro? ¿Se notó en las postulaciones o los alumnados sigue interesado igual? Nosotros en términos de postulaciones tenemos la percepción de que en general la familia y los jóvenes adolescentes no están prefiriendo una carrera como contador auditor. Lo vemos porque tenemos muy buena relación con las otras casas de estudio, hablando de Biobío, de Ñuble, donde también nosotros estamos localizados. Y como que existe una lejanía con esta profesión. Al parecer deben haber fenómenos también de la juventud, se encontrará como aburrida, se encontrará con esta caricatura de que es algo muy lejano, digamos, a las pretensiones de ellos, pero es una carrera habilitante profesionalmente en muchos ámbitos. O sea, primero es internacionalmente reconocida, lo que permite obviamente la movilidad. Por eso, de hecho, nosotros cambiamos la titulación a contador público para homologarnos en Latinoamérica y en Estados Unidos, que solamente existe la titulación contador público. Nosotros además incorporamos el idioma, o sea, efectivamente hay un apoyo para que pueda también acceder a la lengua extranjera, al inglés. Claro. Creo que la familia de alguna forma se queda con la idea de que no es una carrera que sea habilitante profesionalmente, que es aburrida, lo encuentra el joven. Yo diría que no es así. El mundo de los auditores, tanto tributarios como el de los auditores independientes, aquí en Concepción están todas las firmas mundiales, digamos, presentes con oficinas locales, es bien dinámico, de mucha actividad y de mucha movilidad, no es una cosa estática. Ahora, no quiero dejar pasar el tema tributario y que pueda comentar Jaime, que es el experto además en esto de las reformas y las contrarreformas. Bueno, ¿qué está pasando ahora también? O sea, ¿cuál es la novedad ya para el otro año que está a la vuelta de la esquina? No queda nada. Mira, lo que ocurre seguramente los colegas que están en este tema, ¿cierto? El tema tributario, se van a acordar mucho de un concepto antiguo que se llama el famoso Fondo de Utilidades Tributarias, el famoso FUT, que se dio mucho con respecto al FUT, que había un poco de fraude, que había utilidades que realmente están retiradas y que están emposadas en un famoso fondo. Bueno, ese tema, ¿cierto?, vino a cambiar. La presidenta Bachelet en la época hizo una reforma bastante fuerte, que fue la reforma que vino a cambiar 30 años, lo que mencionaba Fernando, como de estabilidad tributaria, por así decirlo, con algunas pequeñas reformas que había hecho el presidente Lagos, pero la verdad que la reforma fuerte fue a partir del año 2014 en adelante, ¿sí? Hasta el 2013 y 2014. Hasta la fecha, si contamos más o menos un tiempo de 10 años,
han habido 6 reformas que han ido cambiando los sistemas tributarios. Nunca en Chile se había hablado de 2 sistemas tributarios distintos. Uno que era para las pymes, que la tasa de impuesto era 25%, ya lo voy a explicar, y la tasa para la grande empresa 25%. Eso no quedó tan especificado en la reforma de Michelle Bachelet, vino después a simplificar un poco la reforma porque era muy, muy compleja de entender, y la verdad que se dijo que iban a durar 5 años, no alcanzaron a durar 3 años, nuevo gobierno, vuelve a cambiar. Y por lo tanto, ahora en este momento, ¿qué hay en la práctica? Y eso lo hay que tener, ¿cierto? Hay que decirlo. En este momento, las pymes, los emprendimientos pequeños de cierto nivel de ingresos de venta, menos de 75.000 UF, hacia abajo como promedio en los últimos 3 años, actualmente este es el último año que los emprendimientos pymes están pagando tasa impositiva a nivel de empresa, a nivel corporativo, de 10%. Y a nivel de grande empresa, la tasa cooperativa es 27%. Pero, ¿y eso es bueno si lo miramos desde el punto de vista de crecimiento? De crecimiento, ¿cierto? Hay que tener cuidado, porque si yo elevo la tasa impositiva, entonces, ¿qué es lo que estoy afectando? Estoy afectando justamente el tema del crecimiento. Mientras más impuestos yo le aplico, en este caso, a los emprendimientos, a las pymes, ¿cierto? Mayores su complejidad para poder cumplir con todo el tema impositivo. Por lo tanto, de mi punto de vista personal, la tasa impositiva que fue bajada bajo el gobierno, ¿cierto?, del presidente Sebastián Piñera, por un tema de pandemia en el 2020 a 10% a las pymes, se mantiene por 2020, 2021 y 2022. O sea, este va a ser el último año en que en abril, porque siempre se paga en abril del año siguiente, las pymes pagan impuestos a nivel corporativo, a nivel de su empresa, por la utilidad que generen, descontando los gastos por supuesto, con tasa de 10%. Y aquí está el gran tema, que a partir ya del próximo año, nos queda un poquito menos de un mes, la tasa volvería a 25%. ¿Ya? No es que se pague al tiro el próximo año, sino que el año subsiguiente, así se está pagando el impuesto. Y aquí fue donde el Colegio de Contadores, ¿cierto?, colocó el punto sobre la I, porque dijo, bueno, si se mantuvo por 3 años una baja del 10%, nos va a afectar muy fuerte de un sopetón de 10 a 25. Claro. Entonces, lo que se está discutiendo muy fuerte ahora con el ministro, ¿cierto?, de Hacienda, es que, por favor, tengamos, ¿cierto?, una alza paulatina, pero no, ¿cierto?, de pasar de 10 a 25, y eso, y lo que ha tomado ahora el proyecto de reforma, de hacer un aumento gradual, 15%, 20% y 25%. Jaime, bueno, ustedes tendrán conmigo que muchos países que hoy día están en el área de desarrollo lograron desarrollarse, entre otras medidas, bajar los impuestos a la empresa. Así es. Y fue una estrategia que sin duda funcionó y que generó más inversión, más trabajo, etcétera. Y eso de la escuela de contadores, auditores, me imagino que eso lo plantean también, pero no ¿qué pasa ahí con? No se recepciona mucho la. Lo que analizamos en el aula, en la casa, en el estudio, con los chicos, con nuestros estudiantes, nuestros alumnos, vemos un poco la realidad internacional en este momento. ¿Qué está pasando ahora, en este momento, con toda esta implementación de este famoso proyecto de reforma, que viene un royalty al tema de la minería, claro, que viene cierto la tasa impositiva, que viene un sistema dual a la grande empresa, también están preocupados? Entonces, eso ha hecho en la práctica que ha salido la noticia, yo no estoy inventando nada, que contribuyentes de altos patrimonios, de hecho hace unos cuantos meses atrás, el presidente de la Cámara de Diputados le pidió al actual director de Servicios Internos, don Hernán Frigolet, que informara cuántos altos patrimonios habían abandonado el país respecto del concepto de domicilio o residencia, que son los conceptos que te hacen pagar impuestos en el país. 43 altos patrimonios se fueron del país. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? Lo que uno ve a nivel, ¿cierto?, de noticias, lo que puedo revisar, es que este proyecto de reforma tributaria, lo que está tratando, ¿cierto?, de hacer, yo entiendo, hay que recaudar más. Hay muchas necesidades sociales y eso, ¿cierto?, nadie lo puede discutir, ¿ok? Ahora, el punto es que no se ve a grande rasgo que se traiga inversión al país. Claro. Entonces, eso es lo que está en este momento, es lo que está, lo que se discute un poco en la práctica y lo que se ve en la realidad y lo que uno, ¿cierto?, le plantea a los estudiantes. O sea, pareciera ser que la reforma, digamos, en curso o las políticas públicas en materias tributarias pareciera ser que son más de pro-recaudación, pero descuidando lo que es mantener o el crecimiento y la inversión. Exactamente. Ese es como el ambiente que queda, digamos, de los anuncios y de cómo Hacienda, que es el que tiene que... Solamente si tú comparas un poquito y uno, ¿cierto?, revisa por internet y busca los niveles de crecimiento, está claro, lo se ha dicho por todos lados. La OCDE acaba, ¿cierto?, nuevamente de señalar que uno de los países, bueno, hay 5 países que no van a crecer el próximo año y Chile, ¿cierto?, está dentro de ellos. Entonces,
Con eso es cierto, te digo todo. Fernando, y bueno, y ya estamos ahí en la materia, la gente me imagino que está atento a lo que estamos conversando, que además es un tema muy interesante porque son carreras que llaman justamente a diferenciarse un poco de lo que hiciste, porque convengamos una cosa, levantamos una piedra y salen 500.000 comerciales, y levantamos otra piedra y salen 700.000 administradores de empresas, y etcétera, ¿no? Pero de repente, como bien dices, y la gente que nos está escuchando, ya sea papá o ya sean hijos que están esperando y viendo qué alternativas podemos buscar para un futuro, es justamente tomar una carrera que se diferencie un poco a lo que hoy día es una constante, ¿no? Y está bien, yo soy ingeniero de administración de empresas, tú también ingeniero de administración de empresas, y aquí tenemos comercial y todo. Son carreras que siempre caen bien parados, pero hoy día hay que buscar carreras que se diferencien, ¿no? En ya sea la área pública o privada, como la que estamos conversando. Y en ese tema, hoy día algo que está en la mesa también tiene que ver con el IVA, ¿no? Fernando, aquí te quiero preguntar en materia de IVA, siempre sensible para la comunidad, ¿no? ¿Qué se espera en el mediano plazo en torno a esto? Oye, sí, bueno, lo primero que te agradezco que digas que es una carrera diferenciadora, porque aunque es una carrera de mucha tradición, o sea, en la ciudad, digamos, nosotros como universidad la dictamos hace 40 años y en Concepción hace 30, por decir así en cifras redondas, otras casas de estudio la tienen con más data, digamos, así todo, fíjate que como ha habido una baja en la matrícula, en el tiempo, de manera sostenida, cada vez hay menos gente estudiando auditoría, por decirlo así en genérico, ha permitido que la tasa de empleabilidad sea buena. O sea, es del orden del 90% de los estudiantes encuentran su trabajo en el primer año de egresado. Y los tasas también de salario, digamos, de sueldo de ese primer año también es bastante positivo comparado a otras profesiones y oficios. No vamos a tirar cifras hoy día, quizá en otra ocasión damos cifras más concretas, pero en general la empleabilidad es buena y una tasa de remuneración bien, diríamos, razonable para el mercado local. Y con el IVA efectivamente es sensible. El IVA es un impuesto que desgraciadamente, al ser de igual tasa para distintas canastas de bienes, la novedad es que va a afectar servicios, le duele más obviamente a las rentas más bajas. O sea, es lo que se llama en economía un impuesto regresivo, porque a igualdad de gasto, obviamente el que gana más y compra un kilo de pan está pagando 190 de IVA, y el que gana el mínimo y compra el mismo kilo de pan todos los días paga el mismo 190. Ese 190 en proporción a su ingreso mensual obviamente es mucho más recargo para la renta más baja. Por eso es un impuesto regresivo y es difícil, digamos, de convencer a la ciudadanía de que es un impuesto que vale la pena mantener. Pero si uno mira las arcas fiscales y mira cómo el presupuesto de la nación se conforma, sobre el 60% de la recaudación del país para política pública lo da el IVA. Entonces es un impuesto que ningún gobierno quiere tampoco afectar. Claro. O sea, en términos de retrocedo, digamos, bajemos el IVA, hagámoslo. No lo conviene. Nadie lo quiere tocar. Ha habido anuncios, este gobierno también ha hecho anuncios, pero no se ha concretado nada. Y por el contrario, lo que está vigente ahora es una ley que toca una nueva carga de IVA en bienes o en servicios en realidad que no estaban grabados. Es decir, se eliminan exenciones que estaban en la ley, y que ahí le pido a Jaime que pueda...